lo que sucedió con los muros de Jericó. Aquellos eventos que se van describiendo en forma muy detallada en la Biblia. La arqueología los niega, la arqueología los refuta. Entonces nos queda la pregunta, ¿tenemos que tener evidencia arqueológica para creer? No, nuestra fe no proviene de la mano del arqueólogo. Te pido que oremos. Padre Santo, en esta hora agradecemos tu presencia, agradecemos tu bondad, tu infinito amor y tu misericordia. Sé que tú estás tratando con cada uno de tus hijos, con mi vida, Señor amado, la cual te pido en esta hora que me llenes de tu gracia, inúndame de tu poder. Te pido, Señor, que toda palabra que salga por mi boca sea motivo de bendición en los corazones de aquellos que han de recibir en esta hora, Señor, tu bendita palabra. Guíanos, dirígenos, enséñanos y prepáranos. Padre amado, solamente en ti podemos confiar, solamente en ti podemos esperar. Asístenos como siempre lo has hecho. Te lo pido, Padre, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti. Quiero que usted me acompañe para que le demos lectura a la palabra del Señor que está en Josué, en el capítulo 6, verso 2. Y usted, juntamente conmigo, vamos a estar dirigiéndonos a esta lectura. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Santo sea el Señor. El último censo, en el último censo que se hizo ahí en los llanos en los campos de Moab, en la llanura, no había ninguno de los incrédulos que fueron contados en el primer censo en el Sinaí. Todo este grupo de personas incrédulas ya habían muerto, no quedaba ninguna. Entonces, este último censo que se hizo, también dirigido por Moisés antes que el Señor lo llevara, se ve a una generación de fe, una generación dispuesta a poseer la tierra. Esta generación, estos grupos que fueron contados, de los cuales se desprenden un poquito más de 600.000 hombres que podían hacer uso de la espada, hombres de guerra. Una vez ya Moisés muriendo, toma el control, el liderazgo de Israel, Josué, queda en las manos de él. Josué ha mostrado una buena organización. Él ha sido un hombre que ha podido dirigir con un gran liderazgo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel le respeta también. Pero ese liderazgo que ha empezado a ser bueno no debe de ninguna manera reemplazar su confianza en Dios. La confianza de Josué debe permanecer íntegra, íntegra en el Señor. Antes de que cruzaran el río de Jordán, Josué, envía 2 espías y los envía a aquella ciudad de Jericó. Necesitaban saber en qué condición estaba la ciudad, las fortificaciones de la ciudad, el pueblo, el ejército, las capacidades de guerra, todo lo que es la infraestructura de lo que era aquella ciudad de Jericó. Se envían estos 2 hombres, los cuales por algunos días estuvieron en ese lugar. Estuvieron analizando toda esta situación. Pero también al pueblo que estaba bastante preocupado por aquellos hebreos que habían cruzado el río Jordán, ya estaban todos muy atentos en esto. Se dio voces que habían 2 personas que les llamaron la atención, consideraron que eran unos espías enviados para poder analizar lo que es la situación de Jericó. Aquí debemos considerar que todavía
Israel no cruza el río Jordán, todavía no lo cruza. Los únicos antecedentes que tienen estos pueblos son de todas las maravillas que Dios ha hecho cuando abrió el Mar Rojo, todas las maravillas que hizo en Egipto. Entonces todo eso ha colocado un despertar y una preocupación en todas las naciones de Canaán. Todavía ellos no cruzan porque lo dije en algún momento que habían cruzado ya, no lo han cruzado todavía. Entonces se dan cuenta que estos hombres pueden ser espías y los salen a buscar donde se ha dado un lugar que ellos pueden estar. Van a donde una mujer y aquella mujer los esconde, porque también aquella mujer les cuenta todo lo que está sucediendo y la preocupación que hay desde el rey para abajo. Los esconde y da una información falsa. ¿Para qué? Para que salgan a buscar a aquellos extranjeros que ya han salido a la ciudad antes que las puertas cerraran, pero nunca salieron porque ella los escondió. Después de toda esta situación que vivieron estos espías, volvieron donde Josué y le han entregado una información detallada de toda esta situación. Pero la información más relevante, la información más grande o la información más importante, la cual recibe Josué, es la siguiente, que lo detalla también la Escritura, dice lo siguiente: y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esa es la información que está entregando, porque ellos percibieron toda esta situación que se estaba viendo allá en Jericó, el temor, el terror que había en aquel pueblo. Entonces, aquí vemos que la confianza de Josué fue mayor, se engrandeció al saber todas aquellas situaciones que ya se estaban viendo en la tierra de Canaán. Ahora, ellos cruzan el Jordán de una manera milagrosa, como usted ya lo sabe, no vamos a entrar en detalle. Están en la tierra prometida, se encuentran en ese lugar. Han colocado los testimonios que Dios ha ordenado, las piedras que se han puesto apiladas en el río como fuera del río. Aquellas piedras que realmente representan lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Han sido circuncidados en ese lugar, se ha quitado el oprobio de Egipto que estaba en ellos. Después de la circuncisión celebraron la Pascua, pudieron comer de la tierra y extraer de la tierra el pan, y al comer el pan ya cesó el maná. Dejaron de recibir ese maná que a diario estaban recibiendo, porque ahora estaban comiendo del fruto de la tierra que era el pan. Pero hay algo también que es muy significativo en esto. Cuando ellos fueron circuncidados en aquel lugar, ya estaban en la tierra de Canaán porque han cruzado el río. Ellos fueron circuncidados y ese es el momento también más vulnerable en el cual ellos se encontraban. Porque al ser circuncidados, todos aquellos que nacieron en el desierto, todo ese grupo de personas, se disminuían las fuerzas para poder defender el campamento. Al ser circuncidados todo este tiempo, no tuvieron ningún ataque al campamento por ningún lado. Esto es muy llamativo. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Porque ya se había dado la noticia que había recorrido desde los pueblos o las ciudades que estaban cercanas al río Jordán, como a las que estaban cercanas también al mar Mediterráneo, ya habían escuchado cómo Dios había hecho con el río de Jordán. Dice que delante de los hijos de Dios, de estos hombres, ¿qué es lo que hizo Dios? Secó el Jordán. Sabemos que las aguas se detuvieron en un montón y el resto continuó su camino y ellos pudieron pasar en seco. Entonces, toda esta información hizo que desfalleciera el corazón y no hubo más aliento en ellos. ¿En quiénes? En los reyes, en los habitantes de la tierra de Canaán. Israel estaba siendo mirado como una potencia enorme, como una potencia de guerra,
que ya había destruido 2 reyes en la parte oriental y ahora estaba en la parte occidental, en la tierra de Canaán. Como vemos que Josué ha adquirido una mayor confianza, una mayor seguridad, con toda esta información que le ha llegado, en un momento él sale camino a recorrer las tiendas, a ver el campamento. En todo este recorrido que él está haciendo, empieza a alzar su mirada a Jericó, su mirada hacia el occidente. Podemos desprender en todo este movimiento que él está haciendo una preocupación también con respecto a cómo han de darse las cosas, cómo ha de conquistarse aquella ciudad, cómo se pondrán las tropas, cuál será la forma, la estrategia para hacer todo esto. Debe estar, porque se entiende, él es el general de los ejércitos, él es el líder de Israel, tiene que tener esta preocupación, no puede estar ajeno, él tiene que tener una mirada frente a las situaciones que ya se le acercan y él tiene que enfrentarlas. Pero en todo esto dice que alzando la mirada encuentra un hombre que está delante de él, un hombre que está a la distancia, pero lo significativo es que este hombre tiene una espada desenvainada. Está delante de él con una espada desenvainada. Y él dice que se acerca a este varón y le dice con voz fuerte, porque le hace una pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Cuando hace esta pregunta, lo que está diciendo: ¿eres de los que está bajo mi autoridad? ¿Eres de los que está bajo mi mando? ¿O eres de los enemigos? Entonces la respuesta de este varón dice: no está bajo la autoridad de Josué. Josué es el líder de Israel. Ese varón no está subordinado a Josué, dice no. Y tampoco está subordinado a los ejércitos enemigos. Él viene como príncipe de los ejércitos de Jehová. Cuando hace esta declaración, ¿qué es lo que sucede con Josué? Josué inmediatamente cae rendido a las plantas de él. Inmediatamente se dobla, adora a aquel que está frente a él con la espada desenvainada. Recuerde que la espada es la autoridad, es la palabra de Dios. Y eso está representando la autoridad, la palabra de Dios, lo que ha de decir el Señor, lo que ha de entregar el Señor. Y lo que diga el Señor tendrá que hacerse. Cuando Josué le dice que le diga a él cuál es la orden, ¿qué dice mi Señor? Dígame, aquí está su siervo atiende. Entonces cuando le dice esto, responde aquel varón y le dice que tiene que quitarse el calzado porque ese lugar donde está, ese lugar es santo. De igual manera como lo vivió Moisés cuando se le pidió también, Dios le pidió que se quitara el calzado cuando estaba frente a aquella zarza que ardía. Ese lugar era santo por la presencia de Dios. Y quiero detenerme también un momento en esto para que usted lo tenga muy claro. Ese lugar era santo porque la presencia del Dios mismo, del Dios vivo, estaba ahí, delante de él. Entonces tenía que tener esa consideración. Josué no podía pasarlo por alto. Y quiero destacar con esto también el decirle a usted que en el lugar que usted se encuentra, ese lugar es santo. En el lugar que usted está mirando esta transmisión, ese lugar es santo. Porque el santo, el Dios de Israel, está en usted. La presencia del Dios vivo está en usted. Entonces el lugar que usted en este momento esté es santo. El lugar que usted se mueva, ese lugar será santo. Al lugar que usted se dirija, al trabajo, en sus quehaceres, en sus labores, ese lugar será santo. Porque la presencia del Dios vivo estará en usted. Y también quiero decirle con esto, que cuando nosotros nos encontramos en el lugar físico, en el templo,
donde nos reunimos también a adorar al Señor, no hay ningún espacio en ese lugar que sea de mayor honra que otro, porque la santidad está en aquellos que llevan la presencia del Señor. Entonces, cuando usted se dirige al templo, el lugar que usted esté ocupando, ese lugar será santo, santo, siempre santo. Que Dios le bendiga, tenga presente esto. Esa es la presencia del Señor, hace que Josué tiene que descalzarse para poder estar en la presencia del Dios Santo, a recibir las órdenes que han de ser entregadas, porque tiene una comisión por delante, y esta comisión tiene que ser llevada a cabo tal como Dios lo ha de determinar. El príncipe del ejército de Jehová vino a recordarle a Josué que él es el subordinado de Dios y se encuentra a las órdenes de Dios. Josué está a las órdenes de Dios. Él es el general de los ejércitos, pero hay una plana mayor, hay una jefatura mayor que está por sobre él, y a esa es la que él le debe obediencia. Aquí se han dejado las cosas claras. Cuando se sigue detallando la lectura, se dice que Jericó estaba cerrada. Cuando fueron los espías, las puertas se abrían de mañana y se cerraban al atardecer las puertas de la ciudad. Pero ahora, después que ellos cruzaron el Jordán, las puertas se han cerrado completamente. Están tan bien cerradas, dice, que nadie sale y nadie entra. Está totalmente prohibido esto, preocupado de que algunos de los enemigos de ellos, de los habitantes de Jericó, pueda penetrar su fortaleza. Entonces han cerrado completamente para estar guarecidos, para estar guardados en ese lugar. Han considerado que tienen bastante abastecimiento para poder estar por un tiempo prolongado con las puertas totalmente cerradas. Santo es el Señor. Cerrada, cerrada. ¿Y cuál es la causa? Bien lo entendemos. La causa son los hijos de Dios. Por causa de ello están sucediendo estas cosas en ese lugar. Entonces, si están las puertas cerradas, ya se ha colocado un lugar hermético, ¿cómo se puede conquistar un lugar así? ¿Cómo se puede conquistar un lugar así sabiendo que no hay forma de entrar? Ahí donde Jehová le dice a Josué, dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Las puertas están cerradas, nadie sale, nadie entra, pero Dios está declarándole a Josué que ha entregado en las manos de él la vida del rey, la vida de aquellos hombres de guerra, la vida de los habitantes de ese lugar. Le está diciendo que ya le ha dado victoria. Y eso tiene que tenerlo muy presente, no olvidarlo. Aunque el rey y los hombres dentro de aquella muralla, hablando de Jericó, estaban temerosos, porque así está toda aquella provincia, toda aquella localidad está temerosa frente a aquella multitud de hebreos que tiene a un Dios de milagros. Eso los tiene a ellos estremecidos. Pero su tranquilidad y confianza está puesta en los muros fortificados que tienen. Ellos pueden estar llenos de temores ahí en Jericó, aquellos habitantes, pero miran sus muros altos, anchos, y se sienten totalmente tranquilos y confiados. Para Israel, para los hebreos, esta sería la primera batalla en su tierra, porque están en Canaán, la tierra que Dios les ha dado. Sería en su territorio y sería una batalla en fe. Aleluya, santo es el Señor. Por eso nuestras batallas siempre deben ser en el terreno del Hijo de Dios, en Cristo, en fe. Y eso usted tiene que tenerlo siempre presente. Ellos están en el territorio que Dios les ha dado, usted está en el territorio que Dios le ha puesto, que es en Cristo Jesús. Entonces cada una de las batallas debe pelearlas en Él, debe estar confiado y tranquilo. El muro es inmenso, es tanto que se detallan
en algunos lugares diciendo que tiene una altura de 5 metros por un ancho de 3 metros, todo un aproximado, y más de 2 millones de habitantes que se encuentran dentro de aquella ciudad. Realmente es inmenso, por eso ellos tan temerosos de ese pueblo, pero se sienten confiados detrás de esa muralla para poder resistir cualquier ataque de aquellos que han cruzado el Jordán. Santo es el Señor. Dios ha dado detalles de cómo ha de realizarse esto. Todos los detalles se los ha dado a Josué. Josué no tiene que dar cada uno de estos detalles a su ejército o al pueblo. Simplemente les tiene que señalar que deben confiar en el Señor y deben estar tranquilos, porque se imagina usted que se tuvieran que dar cada uno de los detalles a cada uno de los integrantes de Israel para que pueda acceder, para que puedan avanzar. Ellos tienen que estar en obediencia, sujetos a lo que Dios determine, sujetos a lo que Josué les diga. Entonces, mayores detalles no se le han dado al pueblo, pero los detalles, cada uno de ellos los tiene muy claro Josué. Santo es el Señor. Cuando ya ellos se preparan, se alista el ejército al apuntar el alba, se prepara el ejército de los hebreos y parte en camino a Jericó. Va este grupo de hombres armados, van los sacerdotes, va el arca, van sacerdotes, cada uno 7 sacerdotes llevando bocina en sus manos, y ellos parten camino a Jericó. Jericó sabe que en algún momento han de llegar por ese lugar y ha estado atento las 24 horas del día, atento, vigilando, que en cualquier momento llegan aquellos hebreos. Ahora se les ve venir. Ahora se alistan las fuerzas en el interior de Jericó. Ahora los ejércitos se ponen en los muros. Los ejércitos se ponen en las puertas para poder defender la fortaleza de ellos. Cuando se viene acercando ese ejército, ellos están observando, están esperando con sus espadas en las manos, con los elementos que ellos tienen para poder también atacar y defender aquella fortaleza. Pero mire lo que sucede. Viene ese pueblo caminando, aunque vienen armados, vienen en silencio, se empiezan a rodear la ciudad. ¿Qué es lo que piensa? Los que están dentro están buscando un lugar que sea vulnerable para poder entrar, pero ellos están confiados que la ciudad no tiene ningún lugar que pueda dejarles a ellos entrar, y empiezan a dar la vuelta completa. Cuando dan la vuelta en silencio, porque hay un silencio de todos lados, los ejércitos que están en los muros están en silencio, ellos que están caminando están en silencio, y se van. Realmente esto es de una gran incertidumbre. Ellos han hecho estrategias dentro de aquellos muros. El rey de Jericó con sus generales han dispuesto cómo lo van a enfrentar, cómo van a hacer todo esto, y han quedado totalmente perplejos porque aquel ejército que venía se ha retirado. No cambian las formas, siguen igual, no hay nuevas estrategias, siguen esperando que ellos vuelvan. Cuando vuelven al otro día, al día siguiente, temprano en la mañana, se espera que nuevamente ellos vengan al ataque, pero hacen exactamente lo mismo. Hombres armados, el arca de Jehová, sacerdotes con bocinas en sus manos, hacen todo este trayecto en un silencio. Silencios en los muros, silencios en la ciudad. Realmente esto estremece los corazones. Este silencio es de terror. Adentro no saben cómo van a suceder las cosas, porque ni siquiera el pueblo de Israel ha mostrado de alguna forma cómo va a ser el ataque.
lo ha hecho nuevamente y se ha retirado. Y las estrategias que tienen ellos, el pueblo de Jericó, siguen siendo las mismas. Ellos no están buscando nuevas estrategias, porque el ejército ha venido nuevamente a rodear su ciudad y se ha ido. Se ha ido. Esto le quita el sueño a cualquiera. El rey ya empieza a perder el sueño. Empieza el pueblo a perder el sueño porque se empiezan a sentir muy atemorizados. Hay algunas caricaturas que se muestran con respecto a esta situación, que cuando va el pueblo hebreo rodeando la ciudad, arriba en los muros se ríen y se burlan de ellos. Yo le digo que esto no es una realidad. Arriba nadie se está riendo, están todos preocupados. El ejército que está ahí en Jericó está preocupado, tiene temor, tiene terror. ¿Quién se puede estar riendo de esta situación? Si aquí hay silencio por todos lados, y así continúa el día siguiente, el tercer día, el cuarto día, en la misma situación vienen los hombres armados, viene el arca de Jehová, vienen los sacerdotes, traen las bocinas en las manos, y siguen y ellos se van a sus campamentos y duermen tranquilos. Pero los de Jericó ya no pueden dormir, ya se les ha escapado el sueño. Imagínense, a algunos se les ha escapado hasta el apetito. ¿Cómo pueden comer? ¿Cómo pueden vivir en estas circunstancias si ese ejército viene, los rodea y se va? No saben qué hacer, no saben porque no se ha visto estrategias como esa. No existen estrategias como esa. Entonces hay una preocupación constante y esto ha sucedido durante 6 días. Pero falta un día más que ha de acontecer esto. Cuando viene el siguiente día, el último día, porque dice el Señor que son 7 días, la diferencia es que el séptimo día lo harán por 7 veces. Cuando ya está el alba, sale nuevamente el ejército de los hebreos con la espada y salen rumbo nuevamente a Jericó. Y a Jericó está en una incertidumbre terrible. Incertidumbre terrible. Ese pueblo habrá podido descansar de ninguna manera. Estoy hablando de los de Jericó. Habrán podido comer como comería una persona que está tranquila. No han podido. Pero los hebreos han descansado todos los días volviendo a sus campamentos. Descansan y salen nuevamente al 8 día. Pero ahora estamos en el séptimo día. El séptimo día es algo muy especial que Dios ha señalado. Es un día de reposo, es un día de descanso en el Señor, es un día de confianza plena en el Señor. Ese es el séptimo día que Dios ha declarado para Israel y ahora están en el séptimo día. Un día en que el pueblo debe tener una fe plena en Dios, confiando que todo lo que Josué les ha declarado ha venido de la misma boca de Dios. Ellos no han dicho nada, solamente han hecho tal cual se les ha ordenado. Ahora, en este día, en el séptimo día, en un día que ha sido declarado de descanso, de confianza, de tranquilidad, de tener la posesión de Dios ahí en medio de ellos, confiados plenamente, empiezan a dar la primera vuelta. Están con sus armas, están armados. Sigue la segunda vuelta y va la tercera vuelta. No sabemos las dimensiones de la ciudad en ese entonces. Algunos tratan de especular con respecto a esto, pero no se tienen datos exactos de cuál era el perímetro de aquella ciudad. Lo que tuvieron que recorrer los hebreos no lo dice. Algunos argumentos, algunas cosas se dirán en algunos libros, pero no hay nada claro en esto. Pero sí tenemos algo claro, que cuando ellos empezaron esta vuelta, fueron algunas horas en poder dar estas 7 vueltas. Y estamos hablando que el sol ya empezaba a colocarse sobre ellos en un día primaveral. La fuerza del sol ya los estaba consumiendo. Y ellos seguían dando vueltas, ya la fatiga y el cansancio se estaba apoderando de ellos,
porque aquí van en silencio, caminando. Cuando ya las fuerzas se van acabando, ya los pies se van debilitando, ya el sol está haciendo su trabajo en ellos, y los ejércitos en los muros observando, preparados para poder atender o recibir o colocar defensa al ataque de los hebreos. Pero ellos se están debilitando. En la séptima vuelta, donde Dios señaló que debían empezar a sonar las bocinas, y en forma prolongada, cuando están en esta séptima vuelta, empiezan las bocinas a sonar. Empiezan a sonar con tanta fuerza, que ellos empiezan, ya se les declara que deben alzar un grito de guerra, un grito fuerte. Las bocinas sonando, estremecen los corazones, ellos empiezan a gritar y empiezan a caer los muros, empiezan a llenarse de fuerza, empiezan a llenarse de energía, viendo tal poder de Dios, cómo caen esos muros, cómo son derribados, porque el poder de Dios está derribando esos enormes muros. Las bocinas de Dios, el mandato de Dios, está haciendo caer esos muros. Y ellos empiezan a llenarse de fuerza. Ya no son sus armas, no son sus capacidades, porque se han fatigado en este trayecto. Pero ahora nuevamente se empiezan a llenar de energía. Al estremecerse sus corazones, sonando esas bocinas, los muros cayendo. Y te quiero decir que la mayor cantidad del ejército que tenía Jericó estaba en los muros. Y al caer los muros ellos murieron. La mayor cantidad o el número mayor del ejército de Jericó murió al ser derrumbados los muros. Cuando cayeron los muros, ellos corrieron adelante y tomaron posesión de aquella ciudad. Se fue el cansancio, la fatiga. Ya no era por sus capacidades, porque si hubiese pensado ellos, ya no tenemos fuerza. ¿En qué momento vamos a tomar esa ciudad? Si hemos caminado por horas, hemos dado 7 vueltas, y ya nuestras piernas no responden, nuestros brazos cansados, y el sol nos ha agobiado. Y en ese momento es cuando Dios les da victoria. En ese momento en cuando Dios realmente los levanta, realmente los llena de energía, y ellos salen a tomar posesión de aquella ciudad. Ese sonido prolongado, hermanos, yo me imagino esto y me estremece mi corazón al escuchar la bocina. Si había un silencio tremendo, un silencio en la ciudad, un silencio en la fila, y cuando empiezan a sonar, el único sonido que empezó fueron las bocinas, y después empezaron los gritos. Los de Jericó no entendían hasta cuando los muros debajo de sus pies fueron derribados, cuando quedaron sin piso y cayeron y murieron en aquella destrucción. Santo es el Señor. Fue tan prolongado el sonido. Subieron, tomaron la ciudad. Pero aquí hay algo que se debe destacar. Josué tuvo victoria en Jericó por la razón que fue visitado por el general de los ejércitos de Jehová, el cual le dio detalladamente las instrucciones. Él solo tenía que obedecerlas. Mira, aunque para muchos estas instrucciones parezcan absurdas, porque todo era un absurdo lo que se veía, todo era un absurdo, no se podía comprender esta situación hasta cuando los muros caen. Cuando ellos están débiles, cuando ellos ni siquiera tienen la fuerza para poder enfrentar un ejército, ahí es cuando Dios actuó, ahí es cuando Dios lo hizo. Extraña estrategia militar, bastante extraña, una prueba de fe para Israel, una prueba de fe para seguir a Dios con una disposición plena. Esa batalla solamente debía depender de Dios, solo de Dios, y no de la destreza de ninguno de ellos, de Josué para abajo, de la destreza de ninguno de ellos, porque la gloria es para Dios, y la gloria Dios no la comparte con nadie. La gloria es de Él. Santo es el Señor.
Por eso, de la manera que al son de bocina cayeron esos muros, de igual forma, al son de las bocinas, de la trompeta de Dios, caigan todos los muros que en estos momentos están delante de ti. Todos aquellos muros que se han levantado y te tienen angustiados y afligidos, esos muros fueron derribados por Dios. Ellos dieron 7 vueltas, la fatiga les alcanzó. ¿En qué vuelta vas tú? ¿Cuántas vueltas has dado? ¿Te sientes cansado, fatigado? Y ves que las cosas siguen igual. Sigue el muro tan firme como cuando empezaste. Aun cuando has dado muchas vueltas. Recuerda que ellos dieron 7 vueltas, algunas horas caminando. Es fatigante. Dios sabe, Dios entiende la fatiga que puedes sentir, el cansancio que puedes tener. El sonar de las bocinas a ellos les recordaría la presencia de Jehová, con ellos dándoles victoria, porque no solamente era el sonido, sino que era la misma voz de Dios actuando en favor de los suyos. Y recuerda que Dios es el único que derriba muros impenetrables, nada más que Él. Porque tú eres, imagínate, o pensemos en lo que pasaba por la mente de Josué cuando estaba mirando hacia el occidente, mirando hacia Jericó. Estaba pensando, analizando, porque tenía toda la información de los espías, esos muros grandes, esos muros anchos, portones gigantes, que una vez que se cerraban era imposible moverlos. Toda esa información estaba en él, y en base a esa información tenía que hacer alguna estrategia. Todo aquello no te ha de pasar a ti de igual manera cuando tienes toda la información y encuentras que es difícil y compleja y te pones a analizar qué es lo que debes hacer. En esa situación estaba Josué cuando vino el príncipe de los ejércitos de Jehová, se colocó delante de él para darle detalladamente toda esta información. Dios es el único, no olvide, Dios es el único que puede derribar muros impenetrables. Santo es el Señor. Por eso, nunca debes librar las batallas de acuerdo a tus posibilidades. No lo hagas. Cristo peleará por nosotros. Él lo hará. Nuestra fe debe estar tan solo en Él. Tan solo en Él. Las batallas en Cristo no se dan en el modo convencional, porque la batalla que estaba sucediendo ahí no era para nada convencional, era totalmente diferente. Recuerda cómo los tenía confundidos a todos, del rey para abajo, los tenía confundidos ahí detrás de las murallas de Jericó, porque no era para nada convencional, esto no se había visto. Por eso las batallas que libramos no son para nada convencionales, sino que todas nuestras batallas están en el campo espiritual. Ahí se desarrolla, ahí suceden todas estas batallas. Santo sea el Señor. Y si perdiste batallas, es porque tú fuiste el estratega. Tú hiciste los cálculos. Tú trazaste las líneas. Tú consideraste que estaba bien. Consideraste que te iba a ir bien. Porque todo señalaba o todo indicaba o el indicador era que las cosas las estabas haciendo bien. Cuando estuvo pensando Josué, las cosas las estaba haciendo mal, no, de ninguna manera. Él estaba pensando en forma estratégica cómo poder irrumpir dentro de esa ciudad. Pero Dios quería que se hiciera a la manera de Él. A la manera de Él podrían conquistar aquello y la gloria siempre sería para Dios. Puedes haber tirado línea, puedes haber considerado que las cosas realmente iban a ser o iban a realizarse de buena manera, pero tal vez no sucedieron, tal vez no ocurrieron así. El plan que hiciste falló. ¿Qué sucedió? A veces tenemos un exceso de confianza
Porque si Josué cruza con toda esa información, tiene una gran confianza de que tiene un gran ejército, que toda la tierra de Canaán les tiene terror, un exceso de confianza para salir a ver los ejércitos que él tiene en el campamento. Pero el exceso de confianza llegó ¿hasta cuándo? Hasta cuando se tuvo que doblar al único que sabe y conoce todas las cosas. Y ahí donde tienes que llegar tú. Y ahí donde tienes que llegar. Doblarte al Señor, adorar al Señor y considerar qué es lo que tiene que decirte Él. Él tenía algo que decir y Josué le dijo: Señor, dígame, estoy atento, yo escucho, dígame. De igual manera, no te confíes en tu propia prudencia, no te confíes en tus estrategias, porque puedes salir sin victoria alguna y el Señor quiere que seas victoriosa. Ahora, yo te digo que debes tener claro que tú debes ser un subordinado de Dios para que desde ahora en adelante en todas las cosas te vaya bien. En todas las cosas te vaya bien. Aunque Dios te haya puesto por cabeza, aunque Dios te haya puesto por una autoridad por sobre muchos, por sobre esa autoridad está Dios. Por sobre tu persona está Dios. Y a Él tienes que dirigirte. ¿Por qué tuvo victoria Josué? ¿Por qué tuvo victoria? Porque entendió que sobre Él había una autoridad mayor. Por sobre Él hay un conocimiento mayor. Por sobre Él hay alguien que nunca ha perdido una batalla. Por eso confió en Él. No tuvo que darle los detalles al pueblo. Pero lo único que le dijo: confiemos en el Señor, porque Él no ha perdido ninguna de las batallas. Y así fue, no ha perdido ninguna de las batallas. Conquistaron, tomaron Jericó, tuvieron victoria y la gloria era para Dios. Porque ese ejército cansado y fatigado era imposible que pudiera hacerlo, pero Dios lo hizo. De igual manera, si tú estás cansado, fatigado, te sientes tanto cansancio en ti, recuerda que el Señor es el que pelea la batalla y te va a dar victoria. Santo es el Señor. Por eso cuando Dios dice que luches a su manera, es porque ya te ha dado victoria. Cuando el Señor te dice que luches a la manera de Él, es porque Él ya te ha dado victoria, aunque todavía no la veas. Pero Él ya la ha dado, le dio la información a Josué. Lo dijo: entregado, te he entregado en tus manos la ciudad, la he entregado con su rey, la he entregado con los hombres de guerra, la he entregado con todos los habitantes en tu mano, aunque la ciudad estaba cerrada, estaba hermética, nadie podía entrar, nadie podía salir, los muros eran impenetrables, pero Dios le dijo: la he entregado en tus manos. De igual manera, el Señor te dice en esta hora: lo he puesto en tus manos, tienes que confiar, tienes que creer, y aunque no lo veas, Dios lo ha hecho. Aunque todavía no sea visible a tus ojos, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Como dice en Juan, en el capítulo 5, dice lo siguiente en 1 Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence? Tu fe. Tu fe a lo que Dios dice. Cuando tú le crees al Señor, cuando tú confías en lo que el Señor te ha dicho, cuando tú tomas eso que el Señor te ha dicho, las palabras del Señor, y aplicas fe, esa es la victoria que vence al mundo. Dios los venció porque han creído. Si alguien te diga cualquier cosa, alguien te diga lo contrario, tú no lo aceptas porque tú has creído lo que Dios dijo. Y el Señor te dice en esta hora: todo muro es derribado. Aunque estés en la última vuelta y ya no tengas fuerza, el Señor dice que ya está hecho. Derribados caerán todas aquellas cosas que han detenido tu andar, que te han agobiado, han traído intranquilidad. Así que puedes descansar esta noche, puedes descansar cuando tú te vayas al acostar, puedas descansar confiadamente en el Señor, confiadamente. Santo es el Señor. ¿Cuál es esta victoria?
nuestra fe. Coloca la fe a donde corresponde, en Cristo. No te fíes de tu prudencia, porque seguirás perdiendo batallas. Pero si confías en el Señor, te aseguro que tendrás victoria, victoria, victoria tras victoria. Porque el general de los ejércitos de Jehová ha de dirigir cada una de las estrategias. Santo es el Señor. Por eso cuando estás preparado para pelear, cuando tú te sientes dispuesto ya, tienes el arma en tu mano, dice, ya voy a pelear, el Señor dice, no. El primer día preparados ellos para pelear, el Señor dice, no. Y vuelven al campamento, el segundo día armados, preparados, llenos de energía, con toda la energía del nuevo día, y el Señor dice, no. Y así, día tras día, fue un no. Pero cuando ya no quedaban fuerzas, estaban fatigados, el Señor dijo, sí, ahí. Por eso cuando tus fuerzas han terminado, cuando tus fuerzas se han debilitado, el Señor dice sí. Pero si te sientes capaz todavía, el Señor seguirá diciendo no. Seguirá diciendo no, hasta cuando entiendas que no es por tu fuerza. Hasta cuando entiendas que no son por tus armas ni tu capacidad, es por el poder de Dios. Que al sonido de las bocinas se caen los muros. Deja que la voz del Señor, deja que el poder de Dios derribe esos muros. Deja que el Señor lo haga. Tú gózate viendo cómo Dios lo hace. Gózate, alégrate, grita de júbilo, dale alabanza, glorifica al Señor viendo cómo los muros caen, cómo son derribados delante de ti. Y ahí entiende que no ha sido tu fuerza, no han sido tus herramientas, sino que ha sido el Señor. Nada más que el Señor. Sienta la voz del Señor poderosa. Sienta la voz del Señor como un estruendo que está derribando todo lo que está delante de ti. Que Dios te bendiga en esta hora. En nombre de Josué dice la Escritura que se divulgó por toda la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Mira, y quiero decirte que Josué no fue la continuidad del carácter y la personalidad de Moisés. Fue lo que continuó. Fue la obediencia a Dios. La obediencia que Moisés tuvo. Esa fue la que continuó en Josué. Siguió en obediencia. No esperes tener la personalidad y el carácter de alguien. Toma lo más importante, vivir en obediencia a Dios, vivir en amor y en confianza a Dios, porque el Señor se complace con su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. Aleluya. Mira, a los humildes concede el honor de la victoria. ¿Quieres tener el honor de la victoria todos los días? Ríndete a tus plantas, adórale. Reconócele que Él está por sobre todas las cosas, aunque no lo entiendas, aunque otros se rían, porque Dios te ha dicho hazlo de esta manera. Y no es convencional, no es la forma para el mundo de hacerlo. Se pueden reír o no pueden aceptarlo, pero tú sigue confiando, porque tendrás victoria. Sé un victorioso, sé un victorioso. ¿Por qué? Porque la victoria es tuya. Dios te bendiga. Padre Santo, te adoro en esta hora. Te adoro con todo mi corazón. Vibre en mi corazón. Vibre el corazón de tus hijos escuchando tu voz. Mientras que estás derribando muros que han sido impenetrables. ¿Cuántos de tus hijos, Señor, han perdido la fuerza? Muchos, Señor, sienten que pierden la confianza. No se podía sentir en el corazón de aquellos hebreos caminando ya las últimas vueltas. El sol los agobiaba, el cansancio, la fatiga había venido sobre ellos. Pero tú le diste victoria. Cuando para ellos ya era no, para ti era un sí. Cuando para ellos era sí, para ti era no. Porque tú quieres, Señor, hacer. Tú quieres, Señor, glorificarte en tus hijos. Tú quieres glorificarte en tu pueblo.
Oh Dios eterno, bendice a tus hijos que en esta hora han sido parte de este mensaje. Y Señor amado, y vivan en victoria día tras día. Te lo pido, Padre, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siempre la gloria es para ti, Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. De mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. De mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mi
mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre